Hola chicos, este video es para ayudarlos a que puedan resolver los problemas que les puse como tarea número 2, que es calcular el volumen de algunos cuerpos compuestos. Obviamente voy a usar como ejemplo un ejercicio que no es igual a los cuerpos que yo les di a ustedes, pero es muy parecido. Primero definimos los cuerpos compuestos, son cuerpos formados por la unión de otros cuerpos más simples, por ejemplo la unión de una caja con un toblerone, una caja con un cilindro, un toblerone con un cubo, cosas por el estilo. Por ejemplo, el ejemplo que vamos a trabajar en este video es el que tenemos ahí. Se fijan, este edificio es el resultado de la unión de una caja, un prisma rectangular sería el nombre científico, pero nosotros le vamos a decir caja, y ojo, medio cilindro. Es exactamente medio cilindro lo que se ve a la derecha. Entonces, es un cuerpo compuesto, no hay ningún cuerpo que tenga nombre que corresponda a esto que vemos en pantalla, sino que es la unión de dos cuerpos conocidos, la caja y medio cilindro. Fíjense que tenemos como datos algunas medidas, y la idea sería calcular el volumen total de este edificio, que es lo que ustedes tienen que hacer básicamente en la tarea número 2. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, es exactamente igual que con figuras compuestas, es decir, es exactamente igual que lo que hicimos en la tarea número 1. Lo que hay que seguir como estrategia es separar este cuerpo compuesto en los cuerpos más sencillos, calcular esos cuerpos más sencillos, cada uno por separado, y finalmente sumar el volumen de cada porción calculada. En este caso tenemos un cuerpo compuesto por dos porciones, tenemos que separar esas dos porciones, calcular cada una por separado y luego sumar esos dos volúmenes para obtener el volumen total. Exactamente la misma estrategia que antes. Bien, volviendo entonces a nuestro cuerpo, lo primero que vamos a hacer es separar. Acá es bastante fácil, de hecho, fíjense que por cómo está dibujado se nota dónde se separa la caja del semicilindro. Ahí mismo es donde va a haber que cortar. Por lo tanto, recomendación, si les resulta fácil, si les resulta, mejor dicho, como ayuda, ustedes cuando vayan a resolver los ejercicios por ahí dibujen el cuerpo ya por separado y pónganles las medidas que tenían en el enunciado para ver qué hay y qué falta. En nuestro caso, si separamos, ¿sí?, nos quedan esas dos porciones. Por un lado la caja a la izquierda, por el otro lado el semicilindro. La caja tiene todas las medidas, ¿sí? A simple vista se le ve la base, que corresponde a L1, a simple vista se le ve la altura, que corresponde a L2, y a simple vista se le ve el largo, que corresponde a L3. Para calcular el volumen de la base tenemos todas las medidas necesarias. Ahora, para calcular el semicilindro parecería que falta todo, ¿sí? No tenemos el radio, no tenemos el diámetro, al menos no a simple vista, tampoco tenemos la altura de este semicilindro. Entonces, básicamente vamos a tener que deducir las medidas. En este problema no faltan datos, ¿sí? Los datos que están marcados, L1, L2 y L3, es todo lo que se necesita. Entonces, vamos a tener que ir medida por medida deduciendo qué valores tienen en el semicilindro. Para empezar, lo primero que podríamos notar es esto, ¿sí? Fíjense que L2 se corresponde básicamente con la altura del semicilindro, ¿sí? Si volvemos al cuerpo original, fíjense que el cilindro no es ni más alto ni más bajo que la caja. Con lo cual, en palabras simples, podríamos decir, los dos tienen la misma altura. Y efectivamente así es. Por lo tanto, la altura de la caja, que es L2, es la altura del cilindro. Perdón, del semicilindro, porque acuérdense que es nada más la mitad. Entonces, la altura del semicilindro la tenemos, es la misma que el valor L2. ¿Qué más nos faltaría? Bueno, repasemos cómo era, ¿sí?, el volumen, la fórmula para calcular el volumen de un cilindro. Teniendo en cuenta que como acá es medio cilindro, a esa fórmula va a haber que dividirla por 2. Bueno, el volumen para un semicilindro es pi por radio al cuadrado por altura dividido 2. De vuelta, el dividido 2 es porque es un semicilindro. Si fuera un cilindro entero, el dividido 2 no iría, solamente sería pi por radio al cuadrado por altura. Pero bueno, este es un semi, así que hay que poner el dividido 2.
¿Qué nos falta entonces? La altura ya dedujimos que era igual que L2, que era igual que la altura de la caja. Fíjense que pi obviamente la conocemos porque vale siempre lo mismo. Lo que nos faltaría saber es el radio de este semicilindro, ¿sí? Para poder elevarlo al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar el radio del cilindro? ¿Sí? Bien, volviendo al enunciado original, fíjense, además de que la caja y el semicilindro tienen la misma altura, o sea, no es ni más alto ni más bajo, también coinciden en otra cosa. Tienen, digámoslo en palabras sencillas, el mismo ancho, ¿sí? El cilindro no aparece por adelante de la caja, ni tampoco se excede por atrás de la caja. Justo, fíjense, ahí es donde está la caja y el cilindro, ahí es donde está la caja y el cilindro. Estoy marcando con el cursor del mouse, ¿sí? Fíjense nuevamente, ¿sí? Ahí es donde, digamos, arranca caja y cilindro, y acá es donde termina caja y cilindro. Es decir, la medida de todo este lado de la caja, que sería el largo de la caja, que sería la medida L3, es también el ancho del cilindro. Entonces, volviendo a lo que teníamos separado, ¿sí? L3 coincide con el ancho del cilindro, ¿sí? Ojo, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? El ancho del cilindro no es el radio, sino que es el diámetro, ¿sí? Cuando uno tiene un cilindro, el ancho del cilindro que uno está mirando corresponde con el diámetro, porque acuérdense que el radio es desde el medio del cilindro, no desde un lado al otro. Entonces, el valor de L3 se repite, pero ojo, es el diámetro del cilindro. Entonces, si L3 es el diámetro, ustedes se tienen que acordar que el diámetro es el doble del radio, es decir, el radio de ese semicilindro va a ser la mitad de L3. Entonces, recapitulando, ¿sí? Separamos el cuerpo en estas dos cuerpitos, por un lado la caja, por otro lado el semicilindro, ¿sí? Ya identificamos que tanto la altura de la caja como la altura del semicilindro es L2, identificamos que el ancho del cilindro, es decir, su diámetro, coincide con L3. Lo único que falta ahora entonces para poder calcular y obtener el valor es ponerle datos. Obviamente los datos ustedes no los tienen que inventar. En los enunciados yo les puse cuánto valen L1, L2 y L3. En esta figura todavía yo no la había puesto, así que vamos a ponerle datos. Vamos a poner que la base de la caja son 30 metros, vamos a poner que la altura de la caja son 4 metros, la altura del semicilindro también entonces será 4 metros, el largo de la caja es 12 metros y por lo tanto el diámetro del semicilindro también es 12 metros. Lo cual significa que la mitad de eso, es decir, 6 metros, es el radio del semicilindro. Y ya podemos calcular entonces, segundo paso, calcular los volúmenes de cada una por separado, ¿sí? Vamos primero con el semicilindro. Acuérdense, L3 es el diámetro, así que el radio son 6 metros. L2 es la altura, 4 metros. Si reemplazamos nos queda esa cuenta. Pi por 6 metros todo elevado al cuadrado por 4 metros dividido 2. Acuérdense que acá el cuadrado afecta tanto al 6 como al metro. Ese metro, como lo vamos a tener que elevar al cuadrado, va a quedar metro cuadrado, ¿sí? El 6 elevado al cuadrado va a dar 36, así que nos va a quedar así. Y ahora, cuando hagamos 36 metros cuadrados por 4 metros, nos va a quedar metro cubo, ¿sí? Eso, fíjense el video de unidades si tienen dudas. Chequéenlo, acuérdense que al multiplicar el resultado va a tener una unidad con un índice superior, con un exponente superior. Bueno, hice la cuenta con la calculadora, me da que el volumen del semicilindro es ese valor. Vamos ahora al volumen de la caja, ¿sí? El volumen de la caja es muy fácil, base por altura por largo, reemplazamos con los tres valores. Acá metro por metro por metro va a terminar dando, como hay tres datos multiplicados, va a terminar dando metro cúbico. Haciendo la cuenta nos da ese resultado. Así que el segundo paso, que era calcular, lo hemos completado. Tenemos el volumen de la caja y tenemos el volumen del semicilindro. Bueno, llegado a este punto, ¿qué es el tercer paso que nos falta? Básicamente sumar. Tenemos los dos pedacitos por separados, tenemos que sumar los volúmenes
Sumamos el de la caja, sumamos el del semicilindro para obtener un total de 1892,3 metros cúbicos. Respecto a las unidades, tengan en cuenta que al sumar la unidad no cambia. Cuando yo sumo metro cúbico con metro cúbico, el resultado me da también en metros cúbicos. La unidad cambia al multiplicar, al sumar no. En definitiva, en resumen, el procedimiento es igual que en figuras. Primero debo separar el cuerpo en cuerpos más simples que pueda calcular. Luego debo calcular esos cuerpos más chiquititos. Ojo, si hay alguna medida faltante, en realidad lo que va a haber que hacer es deducirla de las otras medidas del enunciado. Finalmente, una vez que obtuve los volúmenes de cada pedacito, sumo todo para obtener el total, que es el objetivo del ejercicio. El otro ojo que hay que tener es con el tema de las unidades. No lo ignoren como que fuera algo secundario. Es tan importante como llegar al número. Bueno, espero que les haya servido. Traten de hacer el ejercicio en una hoja, le sacan foto y lo suben a la plataforma. Acuérdense de todo lo que van escribiendo forma parte de la carpeta. Cuando nos volvamos a ver, eso va a quedar en sus carpetas. Hasta luego.